Sí, digo la falacia de la balanza comercial porque es muy habitual que en economía nos empeñemos en hablar de la balanza comercial. ¿Qué entendemos por balanza comercial? Es ver cuánto exporta un país a otro menos cuánto importa un país de otro. Es decir, la balanza comercial la podíamos definir como las exportaciones menos las importaciones. Y los analistas económicos pueden analizar la balanza comercial entre dos países o la balanza comercial de un país con el resto del mundo. Y dirán, no, mira, nuestro saldo es positivo porque exportamos más a Europa de lo que importamos, por tanto salimos ganando. O dirán, no, nuestro saldo es negativo porque exportamos menos a Estados Unidos de lo que importamos, por tanto salimos perdiendo. Aquí hay errores garrafales. Primero, un país no sale perdiendo cuando tiene más importaciones, porque tener más importaciones lo único que quiere decir es que los ciudadanos de ese país tienen dinero suficiente para comprar bienes y servicios que se producen en el extranjero y que valoran más y desean más que los que se producen en el propio país. ¿Por qué sé que lo valoran más y los desean más? Porque cuando tienen libertad comercial, eligen comprar esos en lugar de los otros. Por tanto, cada vez que un país, o mejor dicho, cada vez que un ciudadano o una empresa de un país importa algo, y oiga, importar es exactamente lo que has hecho tú, porque estoy prácticamente seguro que el celular o el ordenador o la tablet desde la que me estás escuchando no ha sido fabricada en el país del que estás. De hecho, estoy completamente seguro que no ha sido fabricado en un solo país. Así que para que tú me puedas escuchar desde ese celular, desde esa tablet o desde ese ordenador, necesariamente ha tenido que haber una importación a ese país. ¿Eso quiere decir que el país es más pobre o que ha salido perdiendo? No, eso es una imbecilidad. Tú estás mejor porque has decidido comprar la tablet, el celular o el computador que has querido y has pagado por tener aquello que deseas. Por tanto, tú has salido ganando. Y la economía del país está mejor porque tú estás mejor, hay bienes o servicios más variados que le permiten a los ciudadanos tener más y obtener lo que desean, por tanto los ciudadanos también están mejor. Por tanto, es evidente que no tenemos que tener las importaciones como algo negativo. Que un país tenga más importaciones es positivo, porque quiere decir que ese país está creciendo económicamente y sus ciudadanos pueden disfrutar de más bienes o servicios que valoran que vienen de todo el mundo. Y claro que un país tenga más exportaciones es positivo, porque lo único que quiere decir es que los ciudadanos de ese país o las empresas de ese país producen algo que el resto del mundo valora y que el resto del mundo quiere pagar por ello. Por tanto, son productivos, tienen más intercambio y por tanto se genera mayor riqueza. Por tanto, aunque los libros de texto de economía, los análisis muy sesudos de los economistas cada vez que aparecen en los periódicos o en las televisiones están obsesionados con hablar de la balanza comercial, nos tenemos que olvidar de la balanza comercial que no nos aporta nada y podemos empezar a hablar de otro tipo de conceptos. Por ejemplo, la apertura comercial. Y la apertura comercial la vamos a medir como las exportaciones de un país, que sí son positivas, más las importaciones de un país, porque también cuando se importa al país, el país sale ganando, dividido por el PIB, dividido por cuánto produce ese país. Y ahí vamos a ver que si un país tiene mucho intercambio comercial con el exterior, será un país que tendrá mayor apertura comercial y si tiene menor intercambio comercial con el exterior, tendrá menor intercambio comercial. Claro que esta medida, como toda medida en economía, puede tener algunos problemas. ¿Qué quiero decir? Los países pequeñitos necesariamente van a tener que tener más apertura comercial, porque en esos países no se produce de todo. Los países muy grandes, que son casi como continentes, a lo mejor necesitan tener menos apertura comercial para darle mayor satisfacción a sus ciudadanos, porque a lo mejor pueden producir más dentro del mismo país e intercambiar. Pero dejando aparte eso, lo importante es el concepto fundamental.
que es olvidarnos de la falacia de que las importaciones son negativas para la economía y por tanto están en negativo, restando lo que ocurre. Y empezar a hablar de que sí, las exportaciones son positivas para la economía y las importaciones también. Y que la suma de las dos dividida entre el PIB nos va a dar la apertura comercial, un concepto mucho más rico, mucho más interesante y sobre todo que nos va a guiar en una mucho mejor dirección a nivel económico que solo centrarnos en la falacia de la balanza comercial.